Muy buenas a todos, soy José Ángel Lozano y este es un vídeo para la asignatura de Big Data del Máster en Informática de la Universidad Pablo de Olavide. El vídeo es de la parte 1 del proyecto final en el que muestro mi herramienta de inserción y extracción de datos sobre HBase. Tengo montado en Docker un contenedor con HBase y mi herramienta desplegada, que la podemos ver aquí en el cliente de Docker. Están los logs de haber levantado los daemons de HBase y podemos ver aquí los datos del contenedor. A la hora de levantarlo, tenemos que utilizar dos volúmenes, que uno es para una carpeta de input data y otro para de output data, que veremos un poco más adelante. Y aquí los puertos que se han parseado para las diferentes partes de HBase. Podemos ver la interfaz web de HBase, en el que he levantado 5 servidores de región, 2 backup master y ahora mismo no hay ninguna tabla creada. Aquí tengo las dos carpetas que he nombrado, en la cual en la de input tendremos el dataset que nos ha ofrecido la asignatura, el cual procesaremos para que se parezca a Big Data e introduciremos en las tablas de HBase. Vemos aquí los datos. Y ahora desde esta terminal que hemos entrado en Docker, en el contenedor, vamos a utilizar la herramienta que he creado. Tiene un alias, el cual es hacid, que es el nombre de la herramienta que he desarrollado. El nombre es en contraposición al de hbase. Y este llama a una clase Python que es un entry point para la aplicación. Y a partir de este script Python podemos acceder al resto a las otras dos herramientas. Con upload, con el parámetro upload, el número de filas y el número de columnas, hacemos una inserción de todos los ficheros de la carpeta input. Vamos a hacer la inserción de los datos como se comenta dentro del PDF, con una fila, una columna, 5, 5 y 10, 10. Para dar un poquito de feedback visual, he puesto este contador de líneas procesadas e insertadas dentro de la tabla. Vale, para darle un poquito más de agilidad al vídeo, iré adelantando el momento de inserción, pero aquí se puede ver el log final con todas las líneas procesadas, el total, el total de las líneas insertadas y la cantidad de ficheros que se han procesado, puesto que podemos poner varios ficheros con la misma estructura dentro de la carpeta input y procesarlos todos. También tenemos el tiempo, la duración. Y ahora si accedemos a la interfaz, vemos la tabla creada. Dentro de ella tenemos la estructura de columnas, que en este caso tenemos una para las columnas dataset y dataset ID y la fecha, y la otra para la medida 1. A medida que vayamos añadiendo más números de columnas, cada columna tendrá de Measure una familia de columnas diferentes. Esto se hace para que a la hora de la extracción solamente se traiga una columna de medida que esté apartada de todo el resto, agilizando así el tiempo de extracción. En este caso vemos que solamente tenemos una tabla de región, una región de la tabla y el servidor de región en el que está. Ahora vamos a pasar al proceso de extracción, en el cual ejecutamos de nuevo el alias hacid y en este caso utilizamos extract, y en el PDF piden que se extraiga el 3.3, la fila 3, columna 3. Pero como ahora mismo hemos hecho solamente la inserción de 1.1, vamos a hacer una extracción de 1.1. La extracción de datos se realiza con el modelo de MapReduce, pero realizado en local. Lo he desarrollado con la librería MrJob de Python, la cual ofrece unos runners con los que puedes ejecutar los MapReduces en local. He tomado esta decisión ya que está perfectamente preparado para poderse utilizar con Hadoop,
pero al crearlo en una imagen para Docker desde cero montando HBase y mi herramienta, el tiempo era limitado para implementar también Hadoop. Y como la asignatura da una máquina virtual para Hadoop, no me entraba dentro del montaje del contenedor. Vale, tiene aquí la duración de extracción, que como he comentado antes, por el tema de las familias de columnas separadas para cada columna de medida, hacen que este tiempo no sea muy distante. Y ahora podemos venir a la carpeta output y todos los ficheros que nos da más reduce los acabamos reduciendo en un único fichero, que es este output dataset. Tenemos la primera fila, que son los nombres de las columnas, como se ve el sensor, la fecha y las horas y minutos cada 10 minutos. Y aquí podemos ver todos los datos que se han insertado en este CSV. Ahora vamos a hacer la inserción con 5 filas y 5 columnas. Cada vez que se realiza una ejecución, eliminamos la tabla y como podemos ver aquí, se crea de nuevo la tabla con las familias de columnas necesarias para esta nueva inserción, que son normalmente el número de columnas que se van a repetir más una, que es la que trae el sensor ID y la fecha. Una vez ha terminado la inserción de los datos, igual que en el proceso anterior, tenemos el 4.106.880 filas que se han introducido a través de un solo fichero, igual que antes, el tiempo de la duración. Y podemos volver a la interfaz gráfica y ahora vemos de nuevo que tenemos la tabla. Al acceder vemos las familias de columnas que hemos creado, en este caso 6, 5 de las medidas y uno de la fecha y el ID del row. Y ahora vemos que tenemos dos regiones de tabla. Ahora volvemos a producir el mismo proceso para la extracción, pero esta vez de 3.3. Y podemos volver a ver que la extracción de datos ha durado los 34 segundos y antes también duró 35, que el tiempo no ha variado por lo que comentamos de la decisión de las familias de columnas por cada medida. Vemos de nuevo las peticiones de lectura y de escritura y las regiones en las que están los servidores de regiones en los que están las regiones de la tabla. Ahora vamos a repetir el proceso para un upload de 10.10. No sé si lo he comentado antes, que cada vez que se hace un extract, el fichero de output se elimina y se vuelve a hacer, que en este caso no lo he enseñado. Así que lo volvemos a revisar y volvemos a ver que tenemos la misma estructura y los datos. Y finalmente ha terminado la inserción de las 8.213.760 filas y en el tiempo de duración. Ya podemos ver aquí en la interfaz de HBase la tabla creada, que vemos las 11 familias de columnas. Y si entramos en la tabla, vemos que esta vez ha sido particionada en 4 regiones y los servidores de regiones que tiene. Y ahora pasamos a... Voy a poner el documento dataset para que se vea que se modifique. Y ahora vamos a realizar HACID extract de 3.3 de nuevo. Y ha cambiado ya la fecha de modificación del output dataset.
con los nuevos datos. Es una fecha tan diferente de hora porque tuve que parar el procedimiento por un bloqueo que hubo de memoria en el contenedor Docker.